La Ley de Responsabilidad Penal del Menor del año 2000 dice que no busca tanto castigar como principalmente educar y reinsertar. Se aplica a jóvenes de entre 14 y 17 años. Por debajo de esa edad son inimputables. Muchos son los que cuestionan esta ley. Enrique. Vamos a tratar, Vanessa, buenas tardes, este tema con mucho tacto y mimo porque hay mucha controversia y posturas enfrentadas. De hecho, las vamos a tener en esta mesa, uno a mi lado y la otra persona, madre de una víctima asesinada y violada por un menor de edad, que entrará en unos minutos en el programa por videollamada desde Zamora. Mientras tanto, presentamos a nuestro invitado de hoy, Marco Antonio Navarro, abogado penalista. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros, como siempre, por invitarme. ¿La ley del menor es justa? La justicia es una palabra tan relativa que es difícil saberlo, pero en este tipo de casos sí que hay un debate, yo creo, y hay un clamor popular, y así lo vamos a intervenir ahora, en el sentido de que en determinados delitos graves realmente hay proporcionalidad de la pena con los hechos cometidos. En crímenes, en asesinatos atroces, la respuesta jurídica, la ley, es proporcional a los hechos cometidos. Yo creo que ahí está el debate. Hay casos que todos recordamos y que hoy recordaremos también. El de Leticia Rosino, su madre va a estar hoy aquí, asesinada en Zamora hace 8 años. Su asesino ha salido en libertad después de cumplir, porque eso dice la ley, Marco, los 8 años, 2 en un centro de reforma hasta que cumplió la mayoría de edad y los otros 6 en una prisión al ser ya mayor de edad. Pena máxima para una condena a un menor de edad. Mira, dos matices. Cuando cumplen 18 años sí que pueden pasar a centro penitenciario de mayores de edad, pero tiene que haber un informe previo porque se pueden quedar en el reformatorio que se le llama, en el centro de menores, siendo mayores de edad, aún se pueden quedar. Con lo cual, como suelo decir yo, claro, tú piensas que están allí, las medidas son distintas, no es una cárcel como tal, y lo que se busca, incluso en toda Europa, lo que se está buscando con la normativa que tenemos, hablo ya en toda Europa, no con nuestra ley del menor, es que el menor, todavía lo dice la neurociencia, lo dice la criminología, que el menor es rehabilitable, es decir, lo podemos reinsertar, lo podemos reeducar. Esta es la filosofía, pero claro, lo podemos reeducar, pero si es reincidente, ahí está el debate, si es reincidente, si es delito muy grave, ¿qué hacemos? Porque realmente 8 años de prisión, 8 años de internamiento en régimen cerrado, que no es prisión, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es poco? ¿Es mucho? A ese régimen de internamiento luego le sigue libertad vigilada, ¿o no es en todos los casos? No es en todos los casos, en función de las medidas que te haya puesto la sentencia que te haya condenado. Si os parece, ahora vuelvo, pero me voy a levantar para contaros cuáles son los ítems, las claves de esta ley del menor de la que estamos hablando, del año 2000. Insisto, las leyes se van reformando. Veremos qué pasa porque hay muchas madres de hijas víctimas asesinadas a manos de menores que están ya movilizándose y recogiendo firmas. Afecta a las personas, los menores de entre 14 y 17 años de edad, 18 ya es mayor de edad. A partir, o mejor dicho, menores de 14 son inimputables, que quiere decir pues que no se enfrentan a ninguna condena más allá de la tutorización de sus tutores, valga la redundancia, o de los padres. Las penas, como decía Marco, van aplicadas a la reinserción, nunca al castigo, y el internamiento suele tener un máximo de 2 años. Luego, en cada caso, cada juez observa cómo tiene que aplicar la ley, pero este es el máximo de internamiento y, como ya os he dicho, la responsabilidad civil va dirigida a los tutores de esos menores y a sus padres, Vanessa. Claro, yo quería preguntarle también a nuestro invitado, no se generan antecedentes, es decir, tengo entendido que los delitos cometidos siendo menor no arrastran antecedentes penales de esa manera para facilitar su reinserción. Correcto, en ningún momento se generan antecedentes cuando eres menor. No hay ninguna ficha que conste cuando tú tienes 18 años los delitos que hayas cometido siendo menor. Luego me gustaría matizar también, claro, los menores de 14 son inimputables penalmente, pero sí lo son civilmente, es decir, si han cometido... Multas no. Tampoco. Se han cometido un delito en el cual conlleva una responsabilidad civil, los padres van a responder por esa responsabilidad civil, ¿eh? Cuidado, los padres, los que somos padres, de verdad, hay que tener sobre todo mucho cuidado con los críos, ya no lo de 14 a 17. O sea, si tu hijo comete un delito que es inimputable penalmente, puede responder. Si tu hijo coge una bicicleta. Pero respondes económicamente. Económicamente los padres.
casos que hemos visto aquí en Aragón, en el incendio de una vivienda, creo recordar, en el entorno, no sé si era de Jaca, puede ser, donde unos menores de edad han sido los padres quienes han tenido que hacer frente también a, claro, ese caso además esa indemnización. Intervine yo en ese procedimiento porque yo llevaba a uno de los menores y los padres tuvieron que responder por más de medio millón de euros. Sí. Bueno, vamos a los casos de los que hablaba Marco, graves, donde los menores, en este caso menores de incluso 13 años, cometieron delitos graves de violación y asesinato. Uno que fue un shock en la opinión pública de toda España, fue en mayo de 2003, y la víctima fue una joven de 22 años llamada Sandra Palo con una discapacidad psíquica. La cogieron los 4 autores, presuntos autores de los hechos, en una parada de autobuses, la llevaron a un descampado en Leganés y la violaron después de asesinarla atrozmente. Acabaron incluso quemándola. Entre esos 4 autores de los hechos, uno era mayor de edad, cumplió 64 años de condena, 64, y los otros 3, al ser menores de edad, haciendo prácticamente, Marco, lo mismo que se desarrolló, se contó en el juicio, que el mayor de edad, cumplieron el máximo de 8 años, como dicta la ley. El otro caso, y nos va a tocar más de cerca porque vamos a hablar con la madre de la víctima, es el de Leticia Rosino, también un mes de mayo en el que estamos. En 2018 paseaba por el pueblo de su novio en Zamora y fue violada y asesinada por un joven de 16 años que incluso participó en su búsqueda cuando su familia la dio por desaparecida. Este joven, ha sido actualidad este tema ahora mismo porque el joven, Vanessa, Marco, ha salido esta misma semana de prisión y ya ha cumplido su condena y está en libertad. La madre se ha movilizado, hablaremos con Inmaculada, insisto, dentro de unos minutos, para recoger firmas porque cree que esta ley, en estos casos, Marco, no es justa. Pues hombre, lo que hablamos, ahí está el debate. Un asesinato en una persona mayor de 18 años, un asesinato es un homicidio agravado. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 138 del Código Penal nos dice: el que mate a otro será castigado como reo de homicidio de 10 a 15 años. Si hay unas circunstancias que agravan ese homicidio, pues actuar sobre seguro, por ejemplo, que la víctima no se pueda defender. Entonces, si ocurre una serie de circunstancias, se transforma en lo que llamamos asesinato, 139 del Código Penal. La pena es de 20 a 25 años. Claro, de 20 a 25 años de prisión a internamiento 8, ahí está el debate. ¿Las leyes están para cambiarlas y hay que actualizarlas? Yo soy partidario que las leyes, si es el clamor popular, las leyes sí que se tienen que actualizar. En estos casos tan graves, coincidiremos los 3, en estos casos graves. En delitos muy graves. Eso es. Correcto. No estamos en contra de la ley del menor, simplemente matizamos con algunos casos graves. Yo quería preguntarle a Marco Antonio, porque había leído que mayores de 18 y entre 21 años de edad, de forma excepcional, si el juez lo considera en virtud del grado de madurez que tiene, la levedad del delito, podría ser llegado a juzgado, llegar a juzgarse como conforme a la legislación de menores. ¿Eso es así? ¿El grado de madurez? Yo no he visto ningún caso que se le haya juzgado a un mayor de 18 años con la ley del menor. Yo no he visto ninguno y de verdad que llevo muchos casos y no he visto ninguno ni ninguna sentencia al respecto. Lo que sí que le aplicarán será alguna eximente o alguna atenuante de la responsabilidad, pero bueno, se le aplicará el Código Penal que tenemos en vigor hoy, que es el de 1995. O sea, y que en el caso de... Estamos hablando de modificarla, enseguida retomamos eso y vamos a ir a otro, pero ahora te preguntaremos, por si acaso, para ir planteándolo, ¿cuáles serían los pasos necesarios para poder modificar o dar el primer paso a esta ley del menor? Realmente es una ley orgánica, si no me equivoco, la 5/2000, que es la de responsabilidad civil de los menores, tiene que aprobarse en el Congreso, se puede modificar, creo que es medio millón de firmas, ya por ahí van los tiros, no te lo sé decir exactamente porque ya depende más, tiene una parte más política que jurídica, pero bueno, por poder se puede hacer y las leyes hay que actualizarlas. Un ejemplo, el Código Penal que tenemos es de 1995, lleva 40 y pico reformas. Ya. Pues de momento la madre de Leticia ha creado una fundación, se llama Fundación Leticia Rosino. La web, hemos entrado, hemos ojeado innumerables actos públicos con personas públicas y muy
conocidas, como el propio exentrenador de la selección española Vicente del Bosque. Ya tiene el aval de 130.000 españoles, según hemos podido constatar. No sabemos si tendrá que llegar, como dice Marco, al 500.000 de firmas. De momento van por el camino, insistimos, sobre todo en la reforma en estos casos donde la gravedad es mayor. Este es uno de los casos, pero es verdad que en los últimos días se ha oído a otros padres y madres que están pasando o han pasado por la misma situación que la madre Leticia, que también piden, bueno, pues esa reforma y con esa también recogida de firmas, que incluso han llegado a ir o pretenden ir hasta Madrid. Bueno, pero yo creo está muy bien lo de la recogida de firmas, pero también tendrían que ir la mano de algún partido político, pues que les ayude, que les apoye y que intente esa iniciativa, y el Congreso de los Diputados tiene que legislar si realmente yo creo que es un clamor popular que en determinados delitos graves sí que hay que hacer ciertas modificaciones, y podemos hacer una comparativa con Europa, aunque Europa también es laxa, pero por poner un ejemplo, la ley del menor, un menor es imputable, por ejemplo, en Inglaterra con 10 años. Ojo, ojo. Dicho esto, yo veo muy bien lo que hacen estas familias, tienen todos mis respetos, y lo que digo, o sea, las leyes están para actualizarse y tienen que ir de la mano con la actualización de los hechos que ocurren en la sociedad. Bueno, pues ya lo decíamos, vamos a hablar hoy con dos personas muy cercanas al caso de Leticia. Primero, un conocido ya en este programa es el inspector de Policía Nacional, Serafín Giraldo, natural de Zamora y que conoce muy bien el caso. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Decíamos, Serafín, que en su caso conoce bien el caso, en la zona y lo que ocurrió. Evidentemente, es que yo soy de esa zona, soy natural de esa zona, soy de un pueblo de Sarracín de Aliste, a 23 kilómetros del pueblo de Leticia, donde vivió su infancia Leticia. Conozco a sus padres, de hecho tenían un supermercado. Bueno, el daño que se produjo en esa zona, una zona muy tranquila, una zona de pueblos de 100, 200, 300 habitantes. Ahora sí que tiene algunos más, 500 o 600 más o menos. El daño social, el daño a la familia todavía pues permanece el recuerdo, y el daño sigue ahí. El problema sigue ahí, y son pueblos en los que nunca ocurre nada, y un hecho de esta gravedad pues la verdad es que nos afectó a todos los de la zona. Serafín, buenas tardes. Supongo que nos has estado escuchando a Marco, a Vanessa, a mí hablando de esa petición de algunas madres, entre ellas Inmaculada, que hablaremos con ella en unos minutos, la madre de Leticia, sobre la modificación de la ley menor de la responsabilidad del menor en estos casos tan graves. Tú eres inspector de policía, no sé si puedes darnos, aunque sea una opinión personal, conocedor del caso. Hombre, por supuesto que sí, y sobre todo con la ley del menor. Antes no sé quién dijo que no le iba a criticar, yo sí, y además lo digo desde el punto de vista policial. Es una ley del año 2000, han pasado 26 años. La sociedad ha cambiado, los menores han cambiado. Por tanto, yo creo que se debería revisar. El caso del 2003 de Sandra Palo pues fue un punto de choque también, y empezamos a ver prácticamente con 3 años de vigencia de la ley que algo no funcionaba. Vamos a ver, desde mi punto de vista, y hablo también desde un punto de vista policial, es una ley que no es preventiva. Concede cierta sensación, es mi punto de vista, y policial, lo que estoy apreciando como policía, tiene cierta sensación de impunidad, y lo digo así, en los menores. Cuando detienes a un menor en la calle, no pasa nada, soy menor. No pasa nada, soy menor. Con lo cual, una ley, y más de una ley represiva, una ley penal, porque tiene un punto represivo, solo faltaba que no tuviera un punto represivo las leyes penales, evidentemente tiene que crear un miedo entre comillas, evidentemente en la sociedad. Saber que si incumples una ley va a tener unas consecuencias graves, pero es que los menores no tienen esa sensación, o al menos los menores que pasan por dependencias policiales, que son muchos. Puedo poner ejemplos. En el año 2020 hubo 220.000 condenas, de las cuales 11.200 eran menores. Por tanto, como sociedad tenemos que replantearnos una modificación ya de esta ley. Estamos hablando además, bueno, Marco decía que era una ley, la ley penal, el abogado que tenemos en plato con nosotros, una ley que busca proteger a ese menor, porque considera nuestro letrado invitado en plato que hay una, bueno, no es que no le considere hoy, sino criminológicamente y psicológicamente dicen que es un momento en el que se puede reinsertar a ese menor, Serafín, siendo menor, siendo tan joven, quiero decir.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Conozco la legislación penal. Tengo un doctorado precisamente en una universidad de Derecho Penal, precisamente. Un Derecho Penal comparado entre el Derecho Penal y el Derecho Penal que aplicamos en la policía. Por tanto, hablo desde cierto conocimiento teórico también. Y estoy completamente de acuerdo. Las medidas, las penas tienen que estar orientadas a la reinserción, pero la sociedad también tiene que protegerse. Y las leyes están precisamente también para proteger a la sociedad. Y una ley protege poco a la sociedad cuando, desde un punto de vista de la experiencia, y esto es lo único que se puede criticar de mi discurso, que hablo desde la experiencia, prácticamente no tiene carácter coercitivo para las personas a las que se le tiene que aplicar, en este caso a los menores. Es que prácticamente se sienten impunes con esta ley. Yo creo, y además lo digo categóricamente, que cualquier ley tiene que imponer cierta sensación de peligro, cierta sensación de que aquí puede pasar algo en caso de que yo me salte esta ley. Por tanto, completamente de acuerdo con lo que ha dicho el abogado, que todas las medidas tienen que orientarse a la reinserción, pero evidentemente también tenemos que tener leyes penales que eviten que se cometan delitos. Y eso es lo que no está pasando desde mi punto de vista, reitero, con la ley del menor. Serafín Giraldo, una vez más, muchísimas gracias por hacernos un hueco y atender a este programa. Un saludo. Ahora le mandaremos un beso a la madre de Inmaculada, de Serafín. Pedía la intervención, Marco. Muy interesante la parte policial y además me gustaría explicarla. Sabe más, la parte policial, Serafín sabrá más que yo, pero ya sabéis que yo soy el abogado del sindicato mayoritario de la policía, de Jupol, y de Guardias Civiles de Jucil. Entonces, la ley del... para que la gente entienda, la ley del menor en su práctica. Un menor, un niño normal, comete un delito. Por ejemplo, acoso a una compañera. Si no es un delincuente habitual, cuando le llama el grupo de menores, va acongojado. O sea, va a comisaría, va al puesto de la Guardia Civil y, creerme, va asustado. Un menor que se sabe todas, delincuente habitual, se ríe de los agentes. Pero de eso estamos hablando, de eso hablaba Serafín, de ese segundo caso. Correcto. Entonces, habría que modificarla en delitos graves, en delitos multireincidentes, como se ha hecho hace poco, que ya sabéis que el Código Penal se ha reformado por la multirreincidencia. Pues es un debate que habría que proponer porque realmente la práctica es esta, Os he dado datos del caso de Leticia Rosino. Vamos a ver en el siguiente vídeo qué sucedió y sobre todo las imágenes de entonces en ese pueblo de Zamora en 2018. La historia de Leticia Rosino termina en 2018. Esta joven caminaba por un sendero en el pueblo de su novio en Zamora cuando fue asaltada, violada y asesinada por un menor de 16 años de edad que en ese momento estaba pastoreando a sus ovejas. El chico acusó a su padre e incluso participó en las labores de búsqueda de la joven desaparecida. Finalmente su cuerpo fue hallado en un barranco de la zona. La Guardia Civil lo tenía claro desde el principio. Todo apuntaba al menor, que acabó confesando. A partir de ahí, un litigio que terminó en los juzgados con una pena de 8 años de prisión, por ser todavía menor de edad. Hasta la mayoría de edad pasó el tiempo en un centro de menores y luego en una cárcel. La madre de Leticia no cree que en este caso la justicia haya sido justa. Considera que el menor era muy consciente de lo que hacía y que no puede escudarse en la minoría de edad. Ha creado una fundación con el nombre de su hija y siempre está dispuesta a salir en los medios de comunicación para defender lo que cree que es justo. El joven acaba de terminar su condena y ha salido en libertad. Ahora vive con su novia en el País Vasco, mientras Inmaculada insiste: yo jamás volveré a ver a mi hija. Pues hasta hora de la tarde saludamos ya a la madre de Leticia Rosino, Inmaculada. Andrés, muy buenas tardes, Inmaculada. Buenas tardes. Lo primero, gracias por hacernos un hueco a atender en directo a este programa Conexión Aragón. Decíamos que ahora mismo está en marcha esa campaña de recogida de firmas. Pides con firmeza esa modificación, ese cambio en la ley del menor. Sí, pido con firmeza, rotundidad y todo, porque es que no están las leyes adecuadas a la sociedad de ahora. Son unas leyes que se han quedado anticuadas y lo mismo que la sociedad, los menores han cambiado, los adolescentes, las leyes no van de acuerdo con la época. Leticia, buenas tardes. Inmaculada, perdóname. Buenas tardes. Ya hablamos por teléfono tú y yo previamente, perdona que te tutee. Me imagino que han sido días complicados, sobre todo porque hace recientemente unos días
el joven que asesinó a tu hija quedaba en libertad. Sí. Días muy complicados, claro que sí, porque bueno, son 8 años de un vacío, una ausencia, pero no sé, era una tranquilidad saber que estaba él entre rejas. Pero ahora que dices, joder, han pasado 8 años, ella no vuelve, a ella no le abren la puerta, a él tiene libertad, es libre, puede vivir, puede hacer lo que quiera, es la impotencia de eso, que él ya se va a quedar ahí de por vida en la oscuridad y él tiene vida, tiene luz, puede hacer lo que quiera. Y esa es la rabia que me da. Sí. Inmaculada, el otro día más de 300 personas se concentraron en Tábara, lo hicieron para recordar a Leticia, pero también para ese apoyo en esa recogida de firmas. Siguen mostrando, pasan los años y siguen a vuestro lado todos los vecinos y conocidos. Sí, yo siempre me he sentido arropada por la gente del pueblo, la localidad, de la provincia, sí, porque además es que un alto porcentaje de la población, de la sociedad, está a favor de que cambien las leyes, porque no se ajustan a... Yo siempre he dicho desde el primer momento que estoy de acuerdo en la reinserción, en la rehabilitación de los menores, pero ahí tiene que haber unos límites. Es distinto cuando una cosa es material que puede sustituirla por otra, a este caso que es una vida que no tiene sustitución, que para ella con 32 años se acabó su vida para siempre, y este con 24 está fuera, puede hacer lo que quiera, porque es que encima en su historial no aparece para nada, puede moverse por donde quiera, a tener acceso a lo que quiera, y en este caso hemos trasladado el peligro de una ciudad a otra, de una provincia a otra, pero está libre, puede volver a hacerlo. Tengo entendido, Inmaculada, bueno, he leído, no sé si será cierto, que por lo menos públicamente o en el juicio, él sí que mostró su aparente arrepentimiento y pidió perdón a la familia. Bueno, yo creo que el perdón se lo decía con la boca pequeña, porque saben lo que hacen, y yo creo que sabía que eso, si pedía perdón, pues igual también era a su favor, porque se le reducía la condena. Yo aquí no he tenido muestras de ningún tipo de nada, ni de él ni de la familia, y creo que no lo sientan en realidad. Y no espero un perdón de él para nada, no. Inmaculada, antes de despedirnos, me gustaría preguntarle, porque tengo entendido que el otro día estuvo usted con familias que han padecido situaciones similares a la suya. ¿Qué es lo que ha podido hablar con ellas? ¿Qué es lo que le dicen? Pues lo mismo, es que estamos peleando todas a nivel personal por un sitio, o sea, cada uno por su provincia, porque la violencia, y sobre todo ahora mismo de menores, está, bueno, por todo el mundo, claro, pero en España, pues por todas las provincias, porque cuando hemos estado para ir al Congreso, había 2 de Sevilla, de Córdoba, de Girona, de Zamora, y todas sienten la misma impotencia, el de estar desamparados, todos son menores. Los asesinos, y están sueltos, no, o sea, algunos son inimputables, y es esa la impotencia de no poder, no sabemos qué hacer para poder llegar a nuestros legisladores para que cambien esa ley que se ha quedado corta, obsoleta. Sí. Inmaculada, seguiremos muy pendientes de esa recogida de firmas, de todo el trabajo que están realizando, y también agradecerle de corazón que nos haya atendido, que sé, como bien decía mi compañero Enrique, que siempre lo hacía y es muy amable siempre con todos los medios de comunicación. Sí. Un abrazo enorme. Sí. Eso es lo que se interesa, dar visibilidad, porque el problema ahí está. Entonces yo aquí, mi condena ha terminado, pero esto no va a terminar, la violencia esta, los asesinatos y más de menores, no. Entonces que le den una vuelta, que lo trabajen y que lo ajusten, aunque son menores, saben que hacen daño, y que ajusten la ley a los delitos. Gracias a vosotros por dar visibilidad, y que seguimos recogiendo firmas, porque no sé cuántas vamos a tener que coger para que nos hagan caso. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, y un abrazo de corazón, Inmaculada. Gracias a vosotros. Chao. Marco. Pues son casos muy tristes. Esta señora ha dicho: mi condena ha terminado. Yo creo que está condenada de por vida, pero el mensaje que me gustaría transmitir es: tenemos que creer en la reinserción con límites para que haya una respuesta proporcional a casos tan extremadamente graves. Os pongo un ejemplo práctico. El Tribunal Supremo
además habla de actos antinatura. En unas conferencias que suelo ir a veces de un magistrado de la Sala Segunda, de don Vicente Magro, habla mucho de los actos antinatura, y cuando por ejemplo pasó lo del caso Bretón no se legisló, pero el Tribunal Supremo sí que creó una doctrina hablando del concepto de la maldad del ser humano, que todavía no se había tocado. Creo que la primera sentencia, no sé si era del 22 o del 24, y empezaron a crear jurisprudencia diciendo, oiga, la maldad humana existe. No hay eximentes y atenuantes, no están todos mal de la cabeza, el malo existe, entonces vamos a penalizarlo. Pues yo creo que habría que hacer en determinados delitos muy graves una respuesta más proporcional. Está claro. Repetimos ese mensaje, no sé si Inmaculada sigue con nosotros, yo creo que no se ha desconectado, pero bueno, decía, no sé cuántas firmas vamos a tener que recoger, insistimos en lo de Marco, el apoyo de un grupo político, sí, medio millón de firmas para que llegue al Congreso, creo que ese es el sistema. Se podía hacer una iniciativa legislativa popular, que es medio millón de firmas, un partido político puede proponer una proposición de ley y con mayoría absoluta se puede modificar una ley orgánica. Entonces está en manos de nuestros políticos, nuestros legisladores y nuestros representantes. Bueno, de momento ahí está, sobre la mesa, hemos escuchado a Inmaculada, insistimos, muchas gracias por atender esta tarde a este programa y veremos cómo evolucione también esa recogida de firmas. Marco Antonio, como siempre, un placer que nos hayas acompañado y nos hayas explicado también todo ello. Como siempre. A ti, Enrique, te veo en tan solo unos instantes. En un rato.